Buenas tardes, buenos días a todos. Es un gusto para nosotros retomar esta semana el curso, el módulo del curso sobre las claves del comercio exterior para empresas migrantes. El día de hoy hablaremos de las redes y relaciones interpersonales, cómo maximizar las ventajas del transnacionalismo y la diversidad cultural. Para este propósito, el día de hoy, nuestro ponente, nuestro expositor es Orlando Soto, a quien me complazco en presentar. Orlando es licenciado en Administración, venezolano, residenciado en Panamá desde hace 15 años, empresario, socio y director del Stewart Corporation en Panamá. Es director fundador de la Cámara de Empresarios Panameño-Venezolana, CEPAVEN, una organización que preside actualmente, al igual que DECABEX, Cámara de Empresarios Ejecutivos y Emprendedores Venezolanos en el Exterior, que es una plataforma gremial que nace de su iniciativa de agrupar al capital venezolano fuera de Venezuela, como una oportunidad para el comercio exterior y local de cada uno de los países de acogida. Vemos la experiencia que tiene Orlando en el tema que nos ocupa en este curso y nos sentimos realmente felices y agradecidos de que haya aceptado participar de esta iniciativa de capacitación. Orlando, hoy tienes toda la palabra y bueno, te dejamos a disposición de nuestros participantes. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Saludos a todos. Me complace mucho estar aquí conversando un poco sobre temas que definitivamente son del interés de toda persona que quiera emprender. La verdad es que, bueno, mi vida ha sido eso, precisamente. Desde que salí de la universidad, pues he estado vinculado al tema empresarial. Mi familia, pues, tenía empresas en Venezuela, vinculadas al sector metalmecánico, como fabricantes de equipos para el sector petrolero, alimenticio, petroquímico, con mucho más fuerza en el sector petrolero, por supuesto, porque proveniendo pues del estado Zulia, en Venezuela, pues nosotros éramos fabricantes de recipientes a presión, intercambiadores de calor y tuberías y una serie de cosas que la industria petrolera consumía. Pero bueno, a lo largo de los años, vinculados también allá a las cámaras de industriales y cámara petrolera, había un proceso de formación interesante, estoy hablándoles, por supuesto, de hace 30 años atrás. Y en ese proceso de formación, pues, una de las herramientas más interesantes que me conseguí, aparte de todo lo que eran sistemas de calidad, de aseguramiento de calidad y tantas cosas que nuestra industria petrolera tuvo y que nos brindó muchísima formación, pero quizás una de las más interesantes es esta especialización que hice en psiconeurolingüística. Y digo interesante porque la verdad es que no podemos emprender si no tenemos herramientas actitudinales para ello. Yo lo digo categóricamente, no hay manera de tener éxito ni en el emprendimiento ni en las relaciones interpersonales si nosotros de alguna manera no identificamos cuáles son nuestros paradigmas impulsores y nuestros paradigmas anestesiantes, que es un poco el tema del que vamos a hablar hoy. En lo personal, y si en la sala de hoy nos acompañan muchos migrantes, sabrán que pues abandonar la tierra natal, que es donde estudiaste, donde creciste, donde tienes a todos tus amigos y todas tus relaciones interpersonales, pues no es nada fácil. Cuando vamos a otro lugar, comienzas a abrir contactos con muchísima gente nueva y a enfrentarte a culturas y formas de gerenciar inclusive distintas. De manera que ahí es cuando necesitamos tener las herramientas emocionales, actitudinales, para poder tener éxito en un ambiente completamente distinto al que tú saliste, ¿no?
Así que un poco hoy, es que hablemos un poco de estos temas, porque creo que es el origen del éxito para emprender. Realmente es cómo nos conectamos un poco con toda esta nueva realidad, cómo nos conectamos con esas nuevas culturas. Así que bienvenidos a darse cuenta un poco de algunos tips que quiero conversarles hoy. Nuevamente, bueno, gracias a toda la gente de Aladi y de OIM y a todos los involucrados que me invitaron a esta conversación, ¿no? Y como les decía, el éxito de las relaciones interpersonales y en los negocios depende de tus filtros mentales. Esos filtros mentales los vemos nosotros como, hay una parte impulsora, pero regularmente y más obviamente dada a la formación que cada quien tuvo en su hogar o en su entorno, seguramente tenemos varios paradigmas anestesiantes o paralizantes que le impiden a las personas emprender y tener éxito pues, en esos deseos que todos tenemos, obviamente, de prosperar. Así que eso es un poco lo que vamos a hablar. Esto obviamente tiene que ver con la calidad interna y externa con la que nosotros manejamos nuestra gestión. Y nuestra gestión tiene que ver con el plano personal, con el plano, por supuesto, profesional y el plano empresarial. Esa calidad de gestión, de hecho, la palabra calidad, si la dividimos en sílabas etimológicas, realmente tiene un contenido que tiene que ver con afectividad, con calidez. La traducción básicamente es que dentro de mí, o sea, dentro de mi inconsciente, hay calidez, es decir, hay nivel, hay algo positivo que yo puedo dar, ¿no? De manera que lo primero que tengo que, lo primero que quiero es ponerlos a pensar en, la primera pregunta es, ¿con qué calidad manejo yo mis procesos internos? ¿Con qué calidad manejo yo mis pensamientos, ¿no? Y eso obviamente se va a reflejar en la calidad externa de tu gestión. Eso realmente depende de tu sistema de creencias o del sistema de paradigmas que nosotros tenemos. Paradigma es una palabra que tiene que ver efectivamente con eso. Es lo que hay aquí adentro. Un profesor me decía en el posgrado que él había definido, vamos a decirlo así, de manera muy coloquial y folclórica, había definido paradigma. Había dicho que paradigma significa lo que tu papá, tu mamá y el contenido espiritual o religioso que recibiste. Es decir, todo eso que en nuestros primeros años de vida y de formación recibimos es lo que en la actualidad está pasando. Si de alguna manera, lo que quiero significar es que si de alguna manera estos paradigmas se fijaron de manera muy fuerte a nivel inconsciente, pues esos paradigmas te van a llevar al éxito o al fracaso. Y por eso en esta lámina hablamos de eso, ¿no? ¿Quién es esa voz del amo? Porque el amo es esa voz interna que te impulsa o que realmente te detiene, ¿no? ¿Quién gobierna realmente en ti? ¿Hasta dónde llega tu termostato financiero? Realmente, realmente eso tiene que ver con cuando uno habla de objetivos y metas, antes de hablar del objetivo y meta, está el paradigma anestesiante o el paradigma impulsor. Es decir, el que te lleva al éxito. Imagínense, por ejemplo, ustedes, cómo será el paradigma impulsor de Jeff Bezos, o de Bill Gates, o de Elon Musk. Es decir, estamos hablando de los hombres más ricos del mundo. O sea, su termostato financiero es gigantesco. Es decir, sus paradigmas son, pues,
en el tema obviamente empresarial, no sé en el personal, pero en el tema empresarial su paradigma es un paradigma impulsor gigantesco. Han llegado a hacer cosas maravillosas, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que comiencen a pensar es eso. ¿Afectará una creencia o paradigma mi economía? Yo me hago preguntas como, por ejemplo, ¿por qué hay países ricos y hay otros países donde la mayoría de la población es pobre? El origen, o sea, la respuesta de eso es el paradigma colectivo, la creencia colectiva. Y, y esto obviamente tiene que ver, este filtro mental, esta creencia o paradigma, tiene que ver obviamente en la forma como nos relacionamos con el mundo exterior, cómo nos relacionamos con los demás. Eso para mí es vital, ¿no? Así que por eso estamos hablando de esto, ¿no? Dependiendo de tu actitud, serán tus éxitos o tus fracasos. En mi experiencia, yo les confieso aquí, de verdad que les confieso con toda honestidad, que si yo no hubiera tenido estas herramientas de PNL, quizás no hubiera resistido 15 años en Panamá, ¿no? Panamá ha sido un país bondadoso en muchas cosas, pero en la medida en que la situación de mi país de origen se agudizó, Panamá se volvió probablemente el país más restrictivo de la región, donde hay 53 profesiones protegidas, visa y una serie de cosas. Y producto de esta flexibilidad, de esta maravilla de información, es que hemos podido crear una corporación, por ejemplo, a la que yo pertenezco ahora y de la que soy socio, donde el único, digamos, miembro de la junta directiva venezolano y extranjero soy yo, los demás son panameños. Y eso les debo confesar que es producto de esto, es producto de esta apertura que te da el hecho de cambiar paradigmas anestesiantes por paradigmas impulsores. Por eso que yo hablo con esta seguridad cuando voy a hablar de estos temas. Y precisamente, muchachos, si realmente queremos cambiar de actitud, tenemos que evaluar de dónde viene. Y por eso les quise presentar hoy cuál es el esquema de la actitud. Ustedes verán que están divididas algunas partes de la palabra, porque muy resumidamente les voy a lanzar algunos tips que sirven para que recordemos de manera muy sencilla de dónde vienen esas palabras. Por ejemplo, cuando ustedes están, cuando estamos bebés y estamos comenzando a ver el mundo, y a través de los sentidos observamos el mundo, el olfato, la vista, etc. Nuestras neuronas, nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas aproximadamente, y esa neurona tiene tres funciones: una función psicolingüística, una función bioquímica y una función electromagnética. La función psicolingüística es la que nos permite pensar y hablar, pero un bebé que viene con sus neuronas, pero está comenzando a desarrollar todas estas funciones. Por ejemplo, ve la cara de su mamá o su papá, y en la medida que le repiten la palabra, ese bebé comienza a relacionar esa cara con sus sentidos. Es decir, el olor, la palabra, la parte visual. Y el bebé dice, bueno, en la medida que pasa el tiempo, dice, este es mi papá y este es mi mamá. Y en la medida que pasa el tiempo, él va relacionando cosas, y va entendiendo qué es un árbol, qué es lo que le rodea, qué es la mesa, etc. Así tal cual, esa información se va almacenando, y por eso ustedes verán que ahí puse una imagen de un iceberg. Esa información se va almacenando realmente en lo que nosotros llamamos el inconsciente, o el subconsciente, como lo llaman otros. Esa información que está almacenada allí es lo que de alguna manera ustedes tienen que comenzar desde esa etapa hasta ahorita a visualizar qué es lo que hay en esa parte de abajo. Porque esa parte de abajo es la que determina en que en los momentos de presión usted actúe de una manera o de otra.
Es decir, que usted actúe con un paradigma impulsor, es decir, que vayan hacia adelante, que tengan éxito o que actúe en base a un paradigma anestesiante. Por eso es que la palabra idea, nosotros as significa primero, e es fuera, it es inconsciente. Es decir, idea es lo primero que dispara el inconsciente. De allí que, por ejemplo, ahora en la adultez a veces estamos, pues, estamos durmiendo y a las 2, 3 de la mañana se nos ocurre algo e inmediatamente hay que irlo a anotar, porque esa creatividad que se dispara realmente sale del inconsciente. Así que presten atención porque allí en la parte de abajo es que tenemos toda esa información. En la medida en que nosotros vamos creciendo, vamos obteniendo información, es decir, vamos obteniendo ideas, y esas ideas van formando parte de nuestro pensum o de nuestro pensamiento. Por eso que pensamiento es mentar el contenido. La pregunta es, muchachos, ¿cuál es el contenido? ¿Cuál es el tipo de pensamiento que yo tengo? Ese pensamiento, dependiendo del entorno donde usted estuvo, pues se va convirtiendo en creencias. Las creencias no son más que las ideas que están dentro de mi pensamiento, pero que me las creí como verdad absoluta. Por ejemplo, las religiones. Algunos somos católicos, otros judíos, etcétera, pero dependiendo de su entorno, él creyó en su Dios como verdad absoluta. Y esa creencia la dividimos en tres: las representaciones, los paradigmas y las fijaciones. Por ejemplo, la representación son ideas que yo siento antes de experimentar las cosas. Y por eso lo dividimos. Io o ia significa idea. Es eso que siento antes de que la cosa ocurra. Y por supuesto, hay personas que manejan su vida en base a representaciones. El primer error del emprendimiento es asumir que te va a ir bien sin tener estudios o un business plan. Y por eso que las personas que se manejan en base a representaciones, cuando hablo de representaciones, muchachos, yo les estoy hablando desde cosas tan tontas como, por ejemplo, alguien está en una empresa trabajando y cree que por llevarse bien con el jefe le van a dar el ascenso. No, hombre, y él dice, no, seguro ese ascenso es para mí. No, eso ya lo tengo cuadradito, porque es que yo salgo con él tomando los tragos y así. Y cuando llegó el día del ascenso se lo dieron a otro. Es que usted se hizo una representación, algo que no había ocurrido. Señores, en el mundo del emprendimiento y en el mundo empresarial no podemos manejarnos en base a cómo sopla el viento. En el mundo del emprendimiento nosotros tenemos que establecer relaciones interpersonales lo más serias y formales posibles. En el mundo del emprendimiento hay que manejar números y hay que hacer un plan y guiarse por ese plan. Esa es una de las... En la palabra representación podemos estar aquí hablando de muchísimos tips, tanto empresariales como personales, ¿no? Porque ustedes saben, ¿no? De repente la muchacha estaba muy enamorada y no, seguramente él me trae flores hoy y resulta que el novio le llegó fue borracho. Entonces imagínense, ¿no? Ella se hizo una representación de algo que no ocurrió y le fue bastante mal. Así que lo puedo llevar desde el plano personal hasta el plano empresarial. Pero lo que sí es importante es que no sigamos manejándonos en base a cosas o ideas que no han ocurrido. Las sentimos, pero no han ocurrido. Y esto se lo digo porque muchísima gente se mete en negocios y comienza a gastar dinero sin ni siquiera haber tenido ganancias de ese emprendimiento. Suponiendo de que ya listo, este año ya estamos listos y creo que voy a facturar no sé cuánto. Eso no se hace en el mundo empresarial. Así que presten atención porque realmente cuando las personas tienen esa conducta es porque tienen dentro de su sistema de creencias allí en el inconsciente un proceso que se dispara, que los lleva a tener ese tipo de conducta. La segunda cosa es el paradigma, como les dije, es lo que experimentaron en su proceso de formación.
como me decía ese profesor, es lo que papá, mamá y Dios me dijeron. Es decir, es todo lo que escuchaste de tus figuras parentales y las figuras que te impactaron en los primeros años de vida. Ustedes tienen que hacer conciencia de esa información, porque inclusive después de tener en mi haber miles de alumnos que tuve cuando vivía en Venezuela y daba, yo daba clases en institutos de formación que tenían que ver con la industria petrolera sobre estos temas. Y descubrimos, en tantos cursos de investigación, descubrimos que mucha gente, inclusive con posgrados y con muchos estudios, aún así el paradigma de su formación inicial, es decir, de su casa, era el que dictaminaba sus decisiones, ¿no? Y cuando hablo de decisiones, estoy hablando de decisiones económicas. Por eso, déjenme decirles, y es una estadística que tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar. Por eso es que, escuchen esto, solo el 3, quizás cerca del 3% del planeta tiene un capital superior a los $800.000, un patrimonio superior a los $800.000. Por eso, estas son conclusiones a las que nosotros hemos llegado. Por eso, mis queridas damas, por ejemplo, posiblemente producto de esos paradigmas, solamente integran el 11% de la lista Forbes de los millonarios del mundo. De manera que tenemos que empezar a descubrir qué está pasando allí en esa parte inconsciente. Paradigmas, como les digo, pueden ser, recibimos también mucha información buena, mucha información que nos da fortaleza, porque no es posible emprender sin fortaleza mental. Olvídense de eso. Yo recomiendo que quien no pueda tener cierta fortaleza mental no entre al emprendimiento, porque el emprendimiento involucra riesgo, obviamente hay una parte intuitiva, y lo que más involucra es precisamente tener la amplitud para relacionarse con todo el mundo, sea cual sea su raza, color, género o religión. El emprendimiento involucra todo eso. De manera que por eso hay que prestarle atención al paradigma. Porque una persona con paradigmas anestesiantes, fuertes, inflexibles, pues se le comienzan a cerrar las puertas, no se le abren. Y lo que estamos buscando es que se abran puertas y oportunidades. Más adelante vamos a hablar de una lista de creencias o paradigmas que tenemos por allí, ¿no? Y fijación, nosotros lo hemos calificado como ideas que no tienen basamento científico, que dan risa. Nosotros nos hemos encontrado, quizás no le comenté esto al principio, pero yo cuando digo nosotros es porque yo pertenezco al Instituto Venezolano de Psicolingüística, que es un instituto que tiene más de 30 años de investigación en estos temas. Y nos hemos encontrado, señores, que fijación son ideas que dan risa, porque nos hemos conseguido personas que todavía en esta época, bueno, ponen, qué sé yo, la escoba detrás de la puerta para que se vaya alguien, o cruzan los cuchillos para que no llueva más. Señores, en pleno siglo, en este siglo, y con todos los avances tecnológicos que tenemos, y con tanta información y tanta academia, pues mi sugerencia para los emprendedores es que efectivamente sigan buscando conocimiento, sigan buscando academia, sigan buscando información, porque realmente eso es lo que hace que tengas éxito. Las ideas que dan risa, como le decimos nosotros, lo que puede hacer es llevarte a tomar malas decisiones, ¿no? Aquí puedo hablarles rápidamente, por ejemplo, de los tipos de pensamiento que existen, ¿no? Pues nosotros venimos de inclusive tener pensamiento mágico, pensamiento socrático, pensamiento aristotélico, y nosotros hemos llamado al pensamiento evolucionado, lo hemos llamado pensamiento coactivo, que significa junto a la acción. El pensamiento coactivo es aquel que te lleva a realmente tener una metodología, tener un plan, comprobar las cosas e ir en un proceso de mejoramiento. De manera que, muy resumidamente, les estoy conversando esto para que por favor vayan pensando en qué es lo que ustedes tienen allí.
Y eso que tienen allí, esas representaciones, paradigmas o fijaciones, porque todos venimos de un hogar X o Y de algún tipo y todos traemos esa información. Y es nuestra responsabilidad el hecho de lograr conocimiento, evolución, experiencia, para que nuestras creencias o pensamientos lo convirtamos en herramientas que nos lleven al éxito. Porque ¿qué pasa cuando le damos, Janet, qué pasa cuando le damos valor a la creencia? El valor es porque ya lo tomaste, ya es verdad absoluta, ya te afecta la emoción. Se convierten en sentimientos y al tenerlos como sentimientos, ya esa es mi conducta habitual y por lo tanto esa es mi actitud. Ahí usted, en este instante, ustedes se estarán preguntando, por ejemplo, concha, ahora estoy entendiendo que mi jefe se la pasaba rabioso todos los días y era insoportable el tipo. Bueno, esa es su actitud. ¿De dónde viene? Viene efectivamente de su sistema de creencias. Ahora estoy entendiendo por qué yo me asocié con fulano y tenía malas costumbres. Es que todo eso viene, esto que estamos hablando, esta información tiene que ver es con cómo se estructuró, cómo se construyó ese sistema de creencias. Por favor, emprendedores, para relacionarse con alguien, ustedes tienen que evaluar a la gente según este esquema. Primero, evaluarse a sí mismos. Y segundo, evaluar a la gente. Porque no es posible tener éxito en una junta directiva o en una sociedad con personas que están llenos de paradigmas anestesiantes. Lo que te esperan son problemas. Pero si ustedes evalúan a las personas de su equipo y de su entorno, y estoy hablando desde socios hasta colaboradores, colaboradores, asesores, empleados, si ustedes evalúan a la gente, ustedes tienen que entender que necesitamos personas con paradigmas impulsores. Todos los que nos rodean tienen que tener más paradigmas impulsores que anestesiantes para garantizar el éxito de la gestión y del emprendimiento. Así que revisemos cuál es mi actitud y revisemos cuál es la actitud de los que nos rodean. Recuerden, actitud tiene que ver con esa idea que entró en tus primeros años, con ese pensum que formaste y con ese sistema de creencias que al darle valor lo convertiste en todo lo demás, emoción, sentimientos, etc. Por eso es que ustedes en este momento se estarán recordando alguna persona, que contrataste, que por cualquier situación de presión, el hombre lloraba o la mujer se ponía a llorar. Y resulta que a lo mejor es una situación de presión normal en el tipo de negocio que ustedes tienen, pero no tenía las condiciones. Ese tipo de evaluaciones las tenemos que hacer antes de tomar decisiones en el tema de empresas. Yo, por ejemplo, aquí en el grupo Steward, tengo a una persona que estudió conmigo en el posgrado, contratada permanentemente para que evalúe. Nosotros tenemos acá en Panamá, en este momento, en este país, nosotros tenemos 200 empleados y cada persona pasa por este proceso de evaluación del esquema de la actitud con herramientas que tenemos para eso. Y precisamente un compañero que estudió conmigo es quien se encarga de ese tema. Y esto no, les digo categóricamente que esto me ha dado un resultado tan bueno que en mis barcos, aquí en la bahía de Panamá, se ha minimizado de manera importantísima los errores. Ya bajamos los gastos en reparaciones, por ejemplo, de mangueras, propelas en las embarcaciones menores. O sea, los hemos bajado a un nivel impresionante. El origen de ese avance y de ese éxito que hemos tenido es haber estudiado el esquema de la actitud. Porque a lo que se hace una contratación adecuada, pues lo que viene es, por supuesto, la mitigación de los problemas y fluye, por supuesto, todo el proceso, el flujograma, pues, del proceso de nuestra gestión fluye maravillosamente, ¿no? Siempre, por supuesto, hay puntos de mejora, pero hemos tenido, de verdad, un avance muy positivo, ¿no? Así que evalúen bien el esquema de la actitud. Ahora sí podemos pasar a la otra. Ahí tienen ustedes
Esto les va a parecer algo como trivial, común, pero resulta que yo, conjuntamente con el instituto al que pertenezco, hemos hecho como una lista. Y como esto en la universidad nosotros vemos muchas cosas, pero estas cosas probablemente no se hablan en la universidad, o al menos en las carreras donde uno regularmente estudia. Hicimos una lista de estas frases, estos paradigmas y estas cosas que escuchaste desde niño, que de acuerdo al impacto que tú recibiste en esta información, porque no es lo mismo que tú le escuches que te den una nalgada, ¿no? O que te den una bofetada y que te digan, mire, mijo, deje de estar inventando pendejadas, que ya los ricos están completos. Como una persona que la formaron en este tipo de información, se le va a facilitar tener dinero? Pues psicológicamente hablando lo vemos bien difícil, a menos de que ustedes se den cuenta de que realmente tenían ese paradigma ahí y se dieron cuenta que no era cierto, que era mentira y que sí hay, más bien nos hace falta más gente próspera para que el mundo cambie, para que el mundo tenga más bienestar, para que las personas tengan mejor calidad de vida. Así que hicimos esta lista. Fíjense, ustedes se deben acordar que una abuela de uno seguramente en la casa siempre le decía, mi hijo, ve que la vida es dura y difícil. Yo quiero que en este instante piensen si realmente eso es cierto. Porque yo conozco mucha gente que la vida les ha ido súper bien. Y no ha sido dura y difícil. Ha sido bastante chévere, bastante fluido. Aquella cosa de pobre pero decente. Entonces eso lo metieron tan duro que mucha gente se confundió y dijo, bueno, entonces yo seguiré siendo pobre. Y relacionas la pobreza con la decencia. Y eso no es cierto. Yo también conozco mucha gente rica que es muy decente y muy educada y muy buenas personas. De manera que esa hipótesis, señores, está tumbada. Ya saben, los ricos están completos. Dígame esta, estudie, mijo, que esa es mi única herencia. Está bien que los estudios son importantes, pero la educación financiera también es importante. Una persona con muchos estudios en un área, pero sin educación financiera, lo más seguro es que termina sin ahorros y sin patrimonio. Así que esa no puede ser mi única herencia. Ojalá nos hubieran dejado, chicos, un terrenito siquiera. Porque es que el peso que le hemos dado, usted se tiene que graduar, pero había que darle peso también a la educación financiera y había que darle peso también al hecho de que generar emprendimiento, prosperidad y riqueza es importante. Esta frase, entre 0 y 8 años de edad, es muy impactante y lo tenemos registrado en todas nuestras investigaciones. Cuando un papá o una mamá, un abuelo decía, ay, carajo, aquí siempre falta una locha para un bolívar. Esa es una expresión de allá de mi país, ¿no? O sea, aquí siempre falta dinero. Nosotros crecemos escuchando eso. Nosotros crecimos así, con esa información. No todas las familias, créanme, ¿no? Porque hay muchísimas familias que, por supuesto, no se hablaban de estas cosas, pero al menos de donde yo vengo, estas eran frases que se repetían. Y créanme, eso entró en esa parte de abajo del iceberg, en el inconsciente, y para muchas personas es bien difícil, inclusive plantearse el hecho de comenzar a hacer un emprendimiento para generar prosperidad. Por supuesto, una de las frases más comunes es que los ricos son avaros. Miren, yo les voy a contar cómo descubrí yo que esto no es cierto. Porque efectivamente, estudiando en un colegio católico, pues con todo este tipo de paradigmas en el argot popular de la clase media, pues tú piensas que sí, efectivamente, aquellos señores gigantescos, dueños de bancos, esos carajos, todos son mala gente y todos son avaros. Probablemente en mis primeros viajes
vinculados al sector petrolero, voy a Houston a una reunión. Tenía que ir a unas conferencias y a un show petrolero allá. Y bueno, un grupo de ingenieros muy amables, y había una señora que me dijo, te voy a enseñar la ciudad. Y recuerdo en esos años que la señora de verdad se esmeró por enseñarme todo. Miren, la mayoría de los parques y digamos, y construcciones benéficas de esa ciudad eran de personas, por supuesto, ricas. Y luego, con tanto viajar, me di cuenta que eso ocurría en todas las ciudades que he visitado, que gracias a Dios ya son muchas. Eso quiere decir, señores, que los ricos son los que realmente aportan el dinero para mejorar la situación de la niñez, mejorar parques, donan terrenos, donan. Ahí yo como psicolingüista dije, esta hipótesis está tumbada. O sea, ¿cómo es que todos los ricos son avaros? Eso no es cierto. Y de hecho, cuando la gente ya posee riqueza, de una vez crea una fundación y comienza a beneficiar gente. Para mí, señores, entonces, tener esa abundancia es una bendición, porque ayudamos muchísimo a nuestros hermanos humanos. Ayudamos al planeta. Bueno, ahí siguen una cantidad de cosas. El dinero corrompe. La riqueza no da felicidad. La riqueza no es para todos. Miren, yo no sé si alguno de ustedes ha visto el programa de Xavier Serviá en CNN en español, que a veces él lo hace de manera muy simpática y me da risa. Cuando él dice, señores, el dinero no da la felicidad, pero enfréntense a un divorcio para que vean. Y la verdad es que esto realmente no es cierto. La mayor satisfacción que uno tiene después de muchos años de vida es poder, por ejemplo, tener los recursos para pagar los estudios a tus hijos en las mejores universidades del mundo, por ejemplo. Poder ayudar a sobrinos, a tíos. Es decir, yo creo que, por el contrario, la prosperidad, la abundancia trae, como insisto, muchísimas cosas buenas. Y acuérdense de esas frases, arrópese hasta donde le alcance la cobija. Entre 0 y 8 años de edad, que es donde más impacta la información, y esto se lo estoy diciendo, por favor, para que tengan cuidado en su lenguaje con sus hijos. Entre 0 y 8 años de edad, nosotros no entendíamos bien eso de la cobija. Lo único que entendíamos era, no puedo pasar de aquí. Ya va, que de aquí no puedo pasar. El lenguaje, Sigmund Freud decía, las palabras son un material de plástico con el que se puede hacer de todo. Las palabras te impulsan o las palabras te pueden llevar al foso. Nosotros aquí yo los puedo hacer llorar o los puedo hacer reír. Entonces, ustedes que se están convirtiendo y que son líderes en sus emprendimientos y en sus áreas de acción, la primera herramienta que tienen, sean ingenieros o sean médicos, o sean lo que sea, la primera herramienta es la palabra. Porque la palabra es lo que forma esa función de la neurona llamada psicolingüística. La función psicolingüística se forma a través de los sentidos y la palabra, tal cual como lo dije al principio. Así que mucho cuidado, por favor, con la palabra. Traten de elaborar frases positivas e impulsoras, porque nosotros tenemos la gran responsabilidad no solamente de formar a nuestros hijos, sino de formar a todos los colaboradores y a colaboradores y a toda la gente que nos rodea. Bueno, ahí tienen, ¿no? ¿Hasta cuándo millones? Ese hombre lo va a castigar Dios. Porque la otra cosa loca es que, al menos en mi país de origen, nos encantaba relacionar los millones con el castigo. Y resulta que Dios lo que anda es haciendo más galaxias. Todos los días se descubren galaxias y galaxias y galaxias nuevas, atardeceres, y nosotros lo queremos meter hasta en esto, al hombre. Así que
estos paradigmas anestesiantes, por favor, si alguno lo escuchó, vayan revisándose, ¿no? Vayan revisándose e insisto, y vayan revisando quién los rodea. En mi experiencia, y déjenme decirles que así como he tenido éxito en mis empresas, también he tenido fracasos, también he pasado por mucho, precisamente porque traía paradigmas anestesiantes. Y ahora con los años lo digo categóricamente, si yo hubiese evaluado bien a todos los colaboradores y la gente que me rodeaba y asegurarme de que también sean personas que les guste la abundancia, que planifiquen, que miren el número mucho más allá, que se pongan metas altas, pues obviamente el camino hubiese sido más fácil. Seguimos. Como el tema que nos ocupa hoy es este tema del emprendimiento, saben, no es posible, y la otra cosa que descubrí con los años y más la investigación del instituto, es que pues no es posible crear buenas relaciones interpersonales en los negocios si tú vienes con todos estos paradigmas. Cuando digo buenas, me refiero porque puede haber gente de muy buen corazón, pero aquí estamos hablando de que tu emprendimiento tenga éxito. Y realmente necesitamos rodearnos de gente con mente amplia, flexible, inclusiva, mente rica. Y voy a darles unos tips de lo que hemos calificado como mente rica y mente pobre. Miren esto, ¿no? Saben, seguramente ustedes también han tenido familiares muy cercanos que han trabajado muchísimo toda su vida y que llegaron a ser gerentes de no sé qué cosa, de la industria tal. Y cuando el hombre llegó a sus 70 años de ya jubilado, etcétera, se da cuenta de que, bueno, de que no tiene ahorros, de que no tiene gran cosa, algún soporte que dejar a los hijos, etcétera. Es porque hay muchas personas que trabajaron por el dinero, pero nunca pensaron en que el dinero tenía que trabajar para él. De manera que el primer paradigma que quiero cambiarles es este. Y si lo tienen ya, los aplaudo. El dinero trabaja para mí, no yo para él. Por favor. Si por eso montamos emprendimiento, para crear un sistema, y ese sistema va a trabajar para ti. Después que tienes ese sistema consolidado, montado, puedes montar otro. Y puedes montar otro. Y por eso los grupos empresariales ya de cierto tamaño tenemos varias unidades de negocio. Porque creamos sistemas que trabajan para los accionistas o para los dueños. De manera que, y quiero que piensen mucho en esto, ¿no? Sigamos. Esto es vital, muchachos. Yo no creo, y vuelvo a insistir en el punto de que es bueno relacionarse en el mundo de los negocios con personas que no entienden la diferencia entre administrar versus gastar. Y esto creo que tiene que aplicar a todos los planos, al plano personal, familiar y al plano gerencial y empresarial. Y cuando digo personal es porque hasta en la pareja ustedes tienen que entender esta diferencia. Si alguna persona quiere emprender y realmente tiene a su lado una pareja, un colaborador, un socio, un amigo, que lo que piensa es en que el primer dinero que entró a su emprendimiento hay que comprarse ya rápido 2 BMW, y después no vas a tener capital para seguir con el emprendimiento o vas a tener problemas para cumplir con tus compromisos bancarios, etcétera, pues señores, ustedes están destinados al fracaso. Pero si tenemos personas que planifican, que evalúan bien sus números y que evalúan bien cuáles son las necesidades que tienen, pues el dinero realmente que se maneja de manera exitosa se administra. ¿Y qué es la administración? La administración no es más que
maximizar ingresos y minimizar egresos. Por eso es la diferencia entre administrar versus gastar. Hay que minimizar egresos para que haya utilidad. Ese es el concepto básico de la administración. No hay más. Por favor, aplíquenlos en sus casas y en sus empresas. La mente rica y la mente pobre. Seguimos. Actuar a pesar del miedo o detenerse por el miedo. Esto tiene una relación directa, señores, con los paradigmas anestesiantes que vimos hace un rato, con tu sistema de creencias. Las personas que tienen un sistema de creencias con un paradigma impulsor, pues actúa a pesar del miedo. No es que a mí me da miedo dar ese paso, no es que yo creo que yo no debo tomar ese crédito, no es que yo... Señores, haciendo su business plan, relacionándose bien con su entorno, es vital las relaciones que tenga. Cuando hablamos de relaciones es que cuando tú vas a hacer la venta, tú tienes que, tu cliente o el jefe de compras de la empresa a la que le vendes, tú tienes que venderle tu buena energía. Tú tienes que hacer allí un amigo. Porque esos detalles minimizan el miedo. Y actuamos y seguimos. Así que, señores, hay que actuar a pesar del miedo. Hay que avanzar a pesar del miedo, porque quien lo aborda el miedo se detiene, decide cerrar la empresa, vender lo que le quedó y ahí vas con el capital y el patrimonio hacia abajo. Y eso no es lo que queremos. Esto para mí es fundamental. La mente rica dedica recursos al aprendizaje, pero la mente pobre piensa que es un gasto. Me ha tocado muchas veces entrar en relación con personas de negocios donde cualquier proceso de formación, no, eso es mucha plata, no lo hagamos. Y hay una cosa muy importante para el emprendimiento. Hay que relacionarse con personas que realmente piensen que aprender, que adquirir conocimiento, que adquirir tecnología es importante. Es en el conocimiento, precisamente, donde vas a tener la expertise para que tu emprendimiento salga bien. Yo no recomiendo a nadie hacer emprendimiento si no tienen una conocimiento o una expertise desarrollada en determinada, bien sea producto o servicio, bien desarrollado en algo. Porque si no, lo que vas a tener son problemas. De manera que la mente rica siempre piensa en el aprendizaje, versus la mente pobre piensa que aprender, es decir, gastar dinero en cursos o en desarrollo, es un gasto. Señores, no. El aprendizaje es vital. Por eso la mente rica aprende constantemente y la mente pobre cree que ya se lo sabe todo. Y usted sabe, deben estar ahorita pensando en todas las personas que les ha rodeado, que no, vamos, si esto ya yo me lo sé. Tranquilo, que eso está controlado. No. Nosotros siempre estamos aprendiendo. Por eso, si alguno de ustedes se ha reunido con algunos empresarios de muy alto nivel, lo primero que hacen es escucharte. Te observan, miran hasta el más mínimo detalle. Y es porque sencillamente están evaluando y están aprendiendo. Repito, la mente rica aprende constantemente. Los pobres creen que ya se lo saben. No. Pero eso lo decimos categóricamente. Hay un micrófono abierto. Sí, gracias. Por eso la mente rica cree en ser primero, luego hacer y luego tener. Y la mente pobre primero piensa en tener, eso significa que no tienen los recursos para hacerlo, pero primero quiere tenerlo, luego hace y luego es. Desde el punto de vista filosófico, quería dejarles esta frase para que no se los olvide. La vía correcta es ser, hacer y luego tener. Seguimos. Creo que es importantísimo, muchachos, para crear una buena red de relaciones interpersonales en los negocios, el tipo de comunicación que manejemos. Aquí hay varios tipos de comunicación. No me voy a detener con detalle en cada una de ellas porque estaríamos aquí. Esto es parte de casi una clase bastante
bastante extensa. Pero les voy a dar algunos tips. La comunicación es vital para que las cosas... Y la comunicación parte desde el apretón de manos. No solamente de lo que decimos. Es el lenguaje gestual. Es cómo te vistes. Es todo. En el mundo de los negocios, todos esos detalles son importantes. Y cuando digo el apretón de manos, nosotros los lingüistas, hasta eso nos da un dato. Una mano de esas flojas que te dan, no sé, como rara, ya comenzamos a sospechar de que, caramba, aquí hay problemas de seguridad. O sea, imagínense que contraten a alguien para que maneje parte de su operación, su personal, y sea una persona insegura. Imagínense que contraten a alguien que tenga comunicación antipática, que es bastante común, por cierto. Antipática significa y la palabra, voy a darles un tips etimológico aquí. Patos viene de enfermedad. De manera que cuando decimos pática tiene que ver con algo de que trae algo tóxico allí, ¿no? Entonces, y por eso esto es una clase bastante extensa, pero lo que sí les puedo decir es que la comunicación, la peor de todas es la patopática. Es decir, personas que su comunicación es tóxica todo el tiempo. Ustedes saben, ofende a la gente, va por ejemplo, un supervisor, imagínense un supervisor que ustedes tengan en la compañía y que llegue allá atrás gritando, insultando, ¡ay, cabeza de no sé qué, lo hiciste mal! Cuando no, un error tuyo y expresiones que tienen que ver todo el tiempo con, como nosotros decimos, con esa persona que habla, obviamente, dentro de él, su sistema de creencias, obviamente, lo trajo a estar, suena duro, pero lo trajo a estar enfermo. Porque nadie puede conseguir buenos resultados en sus relaciones internas en la compañía o externas cuando tiene una comunicación patopática, que significa que se expresan y lo que se le devuelve también es tóxico. Eso pasando por todas las demás que tienen sus tips. Los simpáticos a veces hablan sin honestidad, sin autenticidad. Los antipáticos es que no le prestan atención a nadie. El empático sonaría como que muy bien, pero es ese tipo de personas que se meten en los problemas de los demás y se queda en el problema. No hace su labor de facilitador, sino que está allí todo el tiempo. Ay, tranquilo, yo siento lo que tú sientes, yo te lo voy a resolver. No, eso tampoco está bien en las empresas. Los gerentes estamos en las corporaciones para cumplir con los objetivos y no estamos para ser amigos y amigos, estamos para darle efectividad y ser firme cuando haya que hacerlo. De manera que esto se los digo muy rápidamente para comentarles al final de que la comunicación óptima denota o viene de grande, y timo es la glándula que tenemos aquí, que realmente es lo que nos hace sentir lo que algunos expertos llaman precognición o intuición. La comunicación óptima es la que yo les estoy invitando a practicar. Esto significa que en un equipo la gente siente las ideas, las ideas que se acuerdan en un grupo de trabajo. Cuando es fluida la comunicación, eso fluye con afectividad. Quizás ustedes han entrado en empresas o instituciones donde la gente realmente se siente bien, tú sientes la alegría, sientes la risa y por supuesto, déjenme decirles con muchísima propiedad que los resultados desde el punto de vista numéricos en ese tipo de corporaciones o empresas son maravillosos. La comunicación óptima es aquella que tú practicas porque tú sientes lo que está experimentando tu interlocutor y lo sientes aquí y sabes elaborar tu discurso. Sabes elaborar un discurso que tiene que ver con afectividad y con firmeza cuando hay que ser firme, pero no agresivo. De manera que esa combinación entre calidez y firmeza, cuando haya que hacerlo, es la comunicación ideal.
nosotros tenemos que procurar una comunicación óptima, es decir, sentir lo que siente el otro, elaborar tus palabras adecuadamente para lograr que el resultado sea positivo. Y ese resultado positivo, créanme, en las empresas, en las corporaciones, en los emprendimientos, se va a notar en los números. Eso realmente es así. Así que no podemos hablar de relaciones interpersonales si no practicamos este tipo de comunicación. Entonces, vayan hilando, vayan relacionando todo lo que hemos conversado. Si yo tengo un sistema de creencias donde la mayoría de mis creencias o paradigmas son impulsores, o ya me percaté de los anestesiantes y los pasé a los impulsores, y luego, en mi gestión personal y empresarial, yo modifiqué mi comunicación por una comunicación óptima, es decir, una comunicación que tiene que ver con las palabras adecuadas, una comunicación que tiene que ver con armonía, con equilibrio, una comunicación que busca generar un impacto productivo en el otro, un impacto positivo en el otro, pues estaremos haciendo, créanme, un maravilloso trabajo en nuestras relaciones interpersonales y en nuestros emprendimientos. Por eso, saben, hay gente que es seria, estamos viendo. Hay gente que se mantiene con una cara impresionante, porque como les decía, la comunicación no solamente es hablar, es el lenguaje gestual. Miren, yo tuve un chofer que tuve que sentarlo y decirle, mire, yo necesito que usted me cambie esa cara, porque ese lenguaje gestual les puede a ustedes traer algún problema. Y por eso a todo el mundo yo les recomiendo que utilice la sonrisa. La sonrisa trae muchos beneficios y este era otro tips que les quería dar, porque el sistema nervioso central lo toma como una señal de que todo está bien y tiende a activar sustancias beneficiosas en el organismo y hace que la mente dé una respuesta positiva. Esas sustancias beneficiosas, estamos hablando de las endorfinas o las beta endorfinas, que está comprobado científicamente que te puede beneficiar hasta desde el punto de vista de salud. Así que estamos hablando de algo realmente serio. Les comento un tips aquí muy rápido, ¿no? En mi sector, aquí en el sector marítimo y el sector de operaciones marítimas de combustible aquí en la bahía, nosotros tenemos un partner internacional de origen danés. Es una multinacional que tiene oficinas en varias partes del mundo. Y en su visión, o sea, en la visión redactada de su empresa, tienen la palabra feliz. Y lo entendí, o sea, ellos en la redacción tienen la palabra de que se haga todas nuestras operaciones, ahorita no lo recuerdo con exactitud, pero que todas nuestras operaciones, gestiones, lleguemos a ser una empresa exitosa y en un ambiente feliz, pues, relajado, distendido, un ambiente alegre. Pues no sé exactamente la palabra que usaron, pero... Y saben, yo tengo más de 8 años de relación de negocio con los daneses y no conozco un lugar donde me haya reído más y donde la pasemos mejor que con esos daneses. Estamos hablando de una empresa que tiene oficinas en Singapur, Vietnam, México, aquí en Panamá, que está la Dirección para las Américas, Stanford, Connecticut. Y después lo comprobé, esto se lo cuento aquí entre telones, como quien dice, después lo comprobé porque cuando mi hija estaba ya a punto de graduarse en la Universidad de Texas, yo le solicitamos para que ella hiciera una pasantía allá en la oficina de Connecticut. Y mi hija me llamó y me dijo, papá, esta es la gente más feliz que yo conozco. O sea, ellos están en almuerzo y se están riendo, están echando broma y tal. Cuando tienen que trabajar, por supuesto, entran dentro de su manual de procedimientos, hacen las cosas, pero eso ha provocado, señores, que haya un grupo de trabajo ahí. No tengo palabras para explicarle lo maravilloso que es ese grupo, ¿no? Así que puedo seguirle poniendo ejemplos de cómo esto provoca fluidez dentro de los procesos de la compañía y provoca productividad, es decir, genera productividad.
Miren, esta es una frase que quise colocarles porque así como el cerebro es una red de interconexiones, como les comenté al principio, tenemos 100.000 millones de neuronas. Cada neurona tiene esas tres funciones, pero a su vez la neurona tiene una cosa que se llama axones y dendritas. Entonces, el cerebro humano es es como el universo, es decir, tiene una cantidad de conexiones maravillosas, que es lo que nos permite, por supuesto, hacer todo lo que hacemos. Hablar, movernos, desde balbucear la palabra mamá o papá hasta escribir un extraordinario poema o libro. Desde sumar 1 más 1 hasta elaborar un extraordinario teorema matemático, desde lanzar nuestra primera pelota hasta llegar a ser un grande liga. Es decir, el cerebro con todas sus interconexiones es lo que produce lo demás. Es decir, la naturaleza humana es esto. O sea, nosotros estamos diseñados para interactuar. De manera que yo quiero que ustedes se hagan esta pregunta. Si nuestra naturaleza es de interconexión, ¿cómo me estoy yo interconectando con los demás? ¿Cómo me estoy interconectando con mis colaboradores, con los miembros de mi junta directiva, con mis socios? ¿Qué estoy haciendo para manejar no solamente mi expertise en los negocios y mi conocimiento, sino cómo estoy realmente gerenciando esta interconexión con los demás? La palabra gerente, ente es individuo, y ger viene de geriátrico, experiencia, sabiduría. Y les digo categóricamente, como gerente que soy, que definitivamente me encanta la traducción de esa palabra, porque en la experiencia he descubierto que manejar ese paradigma impulsor con afectividad, con entusiasmo, con sonrisa, trae resultados positivos y trae buenos números, porque tu personal se compromete, se motiva, se enamora de tu compañía, conviertes a tu compañía en una familia realmente. Y eso no importa el tamaño de la compañía. Hay compañías grandes que han crecido porque hay necesidad en el mercado, pero que tienen ambientes hostiles. Pero hay compañías grandes, como el caso de Monyasa, que se los comentaba. Pero como les decía, hay compañías grandes que aplican estas características y se convierten en compañías de ambientes distendidos, relajados, ambientes alegres, felices, y por supuesto eso se nota en los resultados de la compañía, porque finalmente en esta interacción de la que yo hablo, el elemento fundamental de un emprendimiento no es la máquina, no es la construcción, no es el elemento fundamental de cualquier unidad de negocio, es el ser humano. Y por eso lo pongo en estos términos para que por favor lo recuerden. El primer producto o servicio que tú vendes realmente es la actitud, es tu energía, es el positivismo que tú le pongas a las cosas, ¿no? Y actitud para mí viene de eso, ¿no? De tu formación, porque yo ahora, después de estos años y después de estudiar esto, entiendo perfectamente que la educación no solamente es la formal académica, la educación tiene que ver con la combinación de ese conocimiento y de esa información académica con la educación que tú mismo te forjaste para tener crecimiento personal, para evolucionar y para convertir tus paradigmas anestesiantes en estos paradigmas que te impulsen al éxito, es decir, en tus creencias impulsoras. Y ahí vas a entender que en la relación interpersonal, una vez que uno cambia su actitud, comienzas a dar algo que tú realmente quieres recibir. Como gerente, como director, tú das, motivas, das entusiasmo a tu gente y comienzas a recibirlo también. Y créanme, eso
Desde una empresa pequeñita que va empezando hasta empresas gigantescas de miles de personas. Este es el elemento fundamental de crear un engranaje gerencial o empresarial que tenga éxito. Así que háganse estas preguntas. ¿Cuáles son mis paradigmas anestesiantes? ¿Cuáles son mis paradigmas impulsores? Hagan su lista. Los escriben, ¿no? ¿Qué significa para mí el éxito? Me voy a detener un ratico aquí, porque el éxito creo que es una palabra que tiene una connotación maravillosa. Para mí el éxito, se los comento así, digamos, es mi punto de vista, es una palabra que tiene una connotación integral. El éxito económico no tiene sentido si no tienes éxito personal, si no te sientes bien y no eres feliz. La palabra feliz la han comercializado mucho, pero realmente lo que quiere decir esto es que te sientas bien, que te sientas conforme, que te sientas satisfecho con lo logrado. Eso también hay que buscarlo. Que puedas haber impactado positivamente a tu familia, que puedas haber impactado positivamente a tu gente, a tus colaboradores y a tu sociedad. Eso para mí es el éxito. Así que quiero que piensen en qué significa el éxito. Por cierto, el éxito, si tuviera pizarrón aquí se los escribo. Si yo divido la palabra, así como hacemos nosotros etimológicamente, denota o significa salir a lo grande. Es decir, piensen en cómo voy a salir, a lo pequeño o a lo grande. A lo grande para mí significa todos los elementos que le acabo de dar. Ver a mis hijas felices, a mi esposa, a mi entorno, a mis colaboradores realizados, a mis colaboradores progresando, ascendiendo, a crear más unidades de negocio, a crear más bienestar. Eso es maravilloso, siempre y cuando lo hagas desde la afectividad y siempre y cuando impactes positivamente en lo más importante que tiene no solamente los emprendimientos, sino el planeta, que es el ser humano. Así que pregúntense, ¿qué es el éxito? ¿Cuál es mi relación con el éxito y el dinero? Din, déjenme decirles esto, din viene de un vocablo metálico, y si la divido, Eros era el dios del bien, según la filosofía griega. Así que el que piense que el dinero es malo, realmente ni siquiera la palabra viene de ahí. Realmente el dinero viene de un acto de bondad. ¿Y saben por qué es un acto de bondad? Porque en la época feudal, cuando la gente pasaba frío, el que fabricaba ropa, cueros, se lo intercambiaba por el que producía alimentos agrícolas. Y realmente lo hacía porque tenía un excedente. Le decía, mira, a mí me sobró esto. Ah, bueno, yo tengo esto por aquí. Y de ahí arranca aquello que llamamos trueque. De manera que los primeros albores, los primeros de las transacciones económicas, por decirlo así, y del dinero viene de un acto de bondad. Por eso yo pienso que con la prosperidad y la riqueza se logran muchas cosas. Y lo digo categóricamente porque quien haya nacido en Venezuela como yo pudo darse cuenta de cómo, por no pensar de esta manera, en vez de generar calidad de vida y prosperidad para la gente, pues convertimos a nuestro país prácticamente en una fábrica de pobres. Pero estoy seguro que los que estamos afuera y los que estemos en esta filosofía y los que estemos en CABEX, estamos generando y vamos a seguir generando calidad de vida, emprendimientos y prosperidad. ¿Cuál es el tamaño de mi visión? ¿Hasta dónde quiero yo llegar? Porque saben algo, no es posible crecer en un negocio si tú mismo no elaboras la meta.
tienen que elaborar, tienen que no solamente escribirla, sino elaborar la visión, el camino y hasta dónde van a llegar. Es decir, yo voy a tener la empresa de alimentos más importante de, no sé, mi ciudad, mi región, y en números, ¿no? Aquí se consumen tantas unidades de tal cosa. Bueno, yo voy a tomar 50% de ese mercado. Pero tienen que elaborar su tamaño de visión. Por favor, desde ya. Así vayan comenzando a emprender. ¿Cómo contribuyo yo con mi emprendimiento al éxito de mi país? Miren, esta pregunta para mí es fundamental. Ustedes saben que, bueno, la Madre Teresa de Calcuta decía que si tú quieres cambiar al mundo, vete a tu casa y dedícate a tu familia. Y yo comparo ese pensamiento con esto. Es decir, si yo con mi emprendimiento contribuyo al éxito de mi sociedad, estaré realmente mitigando los problemas que muchos países de Latinoamérica tienen. Quizás sueño utópico, soñador, pero qué maravilla sería de que ya no veamos niños en las calles pidiendo, porque tienen una sociedad robusta, una sociedad próspera, y por lo tanto sus papás se dedicaron a eso y tienen los recursos para que ellos estudien, para que ellos progresen. Qué maravilla sería que no tuviéramos gente en las cárceles. Y les digo esto porque las sociedades más prósperas del mundo, no todas, pero algunas de ellas han sabido darle equilibrio a esto. Quizás el caso de Dinamarca, Noruega, Suecia, y han podido entender de que los emprendimientos tienen que ver mucho con el éxito, no solamente personal, sino el éxito en sus países. Los grandes grupos económicos emplean mucha gente y por lo tanto muchas familias, muchas, están contribuyendo con ese gran grupo empresarial, pero muchas familias se benefician y pueden tener una vida tranquila y estable. Por lo tanto, si ustedes tienen esa vena social exacerbada, por favor piensen cómo pueden contribuir con su sociedad y con el mundo a través de su emprendimiento. Yo creo que eso es el éxito. Yo creo que el éxito es esa satisfacción que te da todos estos elementos. Para mí esta es la visión de cómo relacionarse, de cómo tener éxito con los demás. Créanme, en el mundo de los negocios van a encontrar desde personas muy sencillas, con escasos conocimientos académicos, pero también se van a sentar en la mesa con personas muy preparadas, con personas de mucha experiencia. Por lo tanto, no importa que tú no lo sepas todo. Eso no importa. Un amigo mío decía, echando broma ya, de manera jocosa, decía, hermano, yo no lo quiero saber todo, pero sí tengo que tener el teléfono del que sabe. Esa frase lo que quiere decir es que la responsabilidad de que nosotros evolucionemos y tengamos conocimiento y tengamos herramientas realmente es nuestra. Si no lo sabes, llama, aprende, progresa, planifiquen, saquen números. Pero lo más importante, de verdad, para abrir las puertas es la actitud. Así que, si ustedes quieren tener éxito en sus emprendimientos, entiendan que tienen un mundo de posibilidades a través de la condición más maravillosa que tenemos, que es la condición humana. Así que su actitud, si es una actitud de paradigma impulsor, una actitud positiva, con toda seguridad, los va a llevar al éxito. Muchísimas gracias, pues, y estoy dispuesto a conversar un poco con ustedes y a responder alguna pregunta.
Ay, muchas gracias, Orlando. Realmente hemos abierto toda nuestra mente a tu exposición, una exposición reflexiva, que realmente nos hace pensar en cómo volver a pensar, porque no es fácil, ¿no? Así que creo que yo le llamaría la mente y la perspectiva del emprendedor. Y te agradecemos mucho por todas estas reflexiones, esta práctica y esta experiencia tuya sobre el terreno, porque la estamos escuchando de alguien que no solamente lo ha visto en teoría, sino también lo ha puesto en la práctica. Así que desde todo punto de vista suma mucho este curso. Y les reitero a los participantes que quienes quieran volver a ver esta charla, creo que muchos de ustedes van a querer volverla a ver, estará en la plataforma del Centro Virtual de Formación. Y el día de mañana, a partir de mañana, las preguntas o el cuestionario sobre esta exposición estará también en la plataforma para que puedan ustedes acceder al cuestionario y responder las preguntas, así como la misma presentación. Voy a proceder un poquito, Orlando, si me permites, a leerte algunas de las preguntas, algunas de más que preguntas, comentarios que hay sobre tu presentación. La primera es, a ver, ¿cuál es? Aquí estoy tratando de verlo. Vamos, ahí. ¿Cómo podemos abrir? Ah, no. La asistencia, no, más abajo, eso es. ¿Cómo podemos abrir? No, aquí hay otras. Van a disculpar, pero estoy recorriendo. Nancy Navas Vargas nos dice, el éxito para mí es el camino en línea recta, sin curvas y con los objetivos y metas claras. Luego Ana Silvia Robles también dice, buenas tardes, ¿cómo tener éxito cuando en un país el entorno político económico no es positivo? A ver, no sé si quieres hacer algún comentario. Bueno, esa es una buena pregunta. La verdad es que, en primer lugar, yo considero que en cualquier entorno, por muy, digamos, por muchos obstáculos que existan, probablemente siempre hay un nicho por donde podemos comenzar a hacer algo, ¿no? ¿Saben? Venezuela se vinieron agudizando las cosas y desde el punto de vista, pues, para el emprendimiento y los empresarios, y por eso decidimos muchos de nosotros irnos a invertir a otro país. Más sin embargo, por información que tengo de muchos países como Venezuela, porque hay otros que también están en problemas, siempre hay alguna oportunidad. Lo más importante es un poco hacer el research, o sea, hacer investigación para evaluar en qué áreas puede haber alguna oportunidad, ¿no? Y una vez que lo tengas investigado, evaluado, y la verdad es que ahí es donde precisamente las relaciones interpersonales pesan, porque conversando, evaluando, tomando data, pudieras descubrir alguna oportunidad a pesar de la adversidad que pueda existir pues por los temas políticos. Eso es como un primer paso. Y como un segundo paso, pues, sin duda, cuando tengan la posibilidad, pues evaluar algún otro mercado donde no haya problemas políticos en el que puedas desarrollarte, ¿no? Y todo eso con la actitud, ¿no? Eso es vital. Sin duda alguna. Muchos de los comentarios que estoy viendo, que son más comentarios que se alinean al pensamiento que has esbozado, muchas felicitaciones. Hay comentarios, hay uno, por ejemplo, que me gusta mucho que dice, para mí es caer y levantarse, seguir adelante, siempre positiva, aprender de todo es una enseñanza. Y depende de cómo te enfrentes a las situaciones y te presentes ante los demás.
te tratarán, trato como me gusta que me traten. Cosas así, Orlando, que realmente para nosotros ha sido un abrir realmente los ojos desde otra perspectiva. Te agradecemos mucho este planteamiento que para mí ha sido también demasiado amplio en cuanto a lo que es un nuevo pensamiento, romper paradigmas como tú lo decías, anestesiantes. Y bueno, todas los comentarios van en pos de agradecer esta charla. Hay una que dice, a ver, esa quiero verla porque dice, qué orgullo que seas de mi país. Así que hay alguien que te está aplaudiendo, un compatriota que se siente orgulloso de escuchar a un Gracias. compatriota con ese optimismo. ¿Sí? Gracias. Hay alguien que Mira, también dice si puedes recomendar alguna lectura de autoayuda o algo así. bueno, hay muchas cosas. Hay libros muy sencillos. Por ejemplo, hay uno que creo que hasta está en audiolibro, que se llama Secretos de la Mente Millonaria, de R. Eker. Pueden leerse ese tipo de textos. Eso, pues, es insumo para poder cambiar muchas cosas. Hay otro libro de Bob Matthew que se llama Tú eres lo que dices. Y la verdad es que yo recomiendo eso, digamos, desde el punto de vista de eso, de cambiar nuestros paradigmas, ¿no? Ahora, yo recomiendo muchísimo leer sobre los mercados en cada uno de los países que nos rodean. Y por supuesto de tu propio país. Leer, manejar cifras. Porque queremos emprender, pero no, como les decía, no podemos emprender sin información. Por ejemplo, yo cuando llegué a Panamá, voy a contar mi propia experiencia rápidamente. Yo, cuando visité la primera vez Panamá, hace más de 15 años, me di cuenta que era un país pequeño, de solo 4 millones de habitantes. Y si realmente tú tienes una visión grande, pues no puedes pensar que en un mercado de 4 millones de habitantes vas a poder hacer es decir, vas a poder crecer en dimensiones importantes. Pero cuando vi el canal de Panamá y vi que pasaban entre 13.000 a 14.000 barcos, me di cuenta de que había un gran mercado. Entonces, porque pasa parte del comercio mundial por allí. Entonces, al tener yo esos números, sencillamente, ¿cómo empecé yo a romper paradigmas aquí? Bueno, por ejemplo, cuando llegué hace mucho tiempo, recuerden que el canal, por ejemplo, fue entregado a los panameños, porque era primero dominio de la administración del gobierno de los Estados Unidos, pero fue entregado, digamos, apenas en el 99. De manera que del año 2000 en adelante comienzan a desarrollarse servicios marítimos aquí. Y por supuesto, me di cuenta que los servicios eran, pues, incipientes, o sea, eran servicios que no estaban bien. Cuando llegaron mis primeras embarcaciones aquí, por ejemplo, yo no podía concebir cómo los capitanes y los marinos y la gente que iba a abordar los barcos a llevar mercancías eran tratados de mala manera, no tenían techo, les caía lluvia, sol, no había atención en las embarcaciones, tú sabes, refresco, la Coca-Cola, gente uniformada. Y ¿por qué les cuento mi experiencia personal? Bueno, porque tú tienes que romper paradigmas. Romper paradigmas significa efectivamente crear un modelo de negocio diferenciador. Y eso fue lo que hicimos en Stewart. Creamos el modelo de negocio diferenciador donde desde un marino, digamos, desde un marino hasta el capitán de los buques se les trata de una manera súper especial. Y con, por supuesto, todas las normas de seguridad y con todas las embarcaciones, pues, de acuerdo a las normas de la Organización Marítima Mundial. Cuando entramos en ese nivel, que por supuesto costó algún tiempo de trabajo, pero cuando entramos en ese estatus, creamos una especie de océano azul, es decir, donde prácticamente la gente que trabaja en el mundo comercial marítimo se sentía como si fuesen una embarcación prácticamente de turismo, o sea, los hicimos sentir. Entonces, esos elementos diferenciadores es lo que te abren las puertas para seguir consiguiendo mercado, para que las grandes corporaciones vayan y te contraten. Y por eso insisto en que tienen que hacer su research, su investigación y ver dónde está
precisamente la gran oportunidad y crear el elemento diferenciador. Esto es comparable, por ejemplo, recuerden cómo íbamos nosotros al circo hace años atrás. Hace años atrás el circo era el elefante, la jirafa y los pobres tigres esos que les daban con... Pero no, hoy existe el Cirque du Soleil, que es una combinación entre sonido, música digamos, y temas circenses, pero crearon algo tan diferenciador que ya ni siquiera compiten con el circo habitual. Y les hago esta reflexión porque si realmente quieren tener éxito, tienen que buscar el elemento diferenciador que genere ese bienestar en el cliente. Al final, esto que estoy explicando tiene una relación directa con el sistema de creencias. Me estoy explicando con esa actitud, ¿no? Totalmente. Te agradecemos mucho, Orlando. Realmente, bueno, hay una mano más. Voy a dar lugar a una persona más. Fabiola, creo que quería decir algo. La vamos a habilitar. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Y Fabiola, adelante. Sí. Hola, un gusto saludarles. Realmente ha sido una delicia escuchar también. Soy venezolana y ha sido una delicia escuchar esta conferencia. Definitivamente la voy a compartir el enlace al finalizar. Tenía una consulta muy puntual. Actualmente yo dirijo una ONG acá en Colombia. Nosotros somos organizaciones que trabajamos con los migrantes venezolanos. Pero yo hice una consulta y si me la respondieron al privado me mandaron unos enlaces. Quería saber si era posible abrir una cámara de empresarios venezolanos en Colombia. Pero la pregunta muy cerradita es, ¿esto es netamente jurídico? Mira, Fabi, nosotros desde el ALADI te mandamos la información con la que contamos específicamente. Creo yo que el Confecámaras desde Colombia podría responderte de manera mucho más específica a esta consulta. Mira, también te mandamos un enlace sobre todos los aspectos jurídicos, o sea, te mandamos dos enlaces. Uno, para que puedas hacer la consulta directamente a Confecámaras, que también aglutina a diversos formatos de gremios, de agremiaciones en el país. Entonces, creo que con eso, y luego te mandamos otro enlace sobre aspectos legales que existen y con los que nosotros como la Asociación Latinoamericana de Integración contamos. Creo yo que para una consulta más específica, Confecámaras podría responderte de manera directa. Vale, agradezco. A ver, Fabiola, permíteme, no sé si te referías a nosotros también, a CABEX o a las cámaras nuestras. Nosotros somos los empresarios y emprendedores y ejecutivos que migramos y ya somos 8 países en la región. En Colombia, hasta la información que tenemos, no existe la cámara, digamos, como decir CEPAVEN, aquí en Panamá. Exacto. No existe. Hemos venido conversando casualmente con el presidente saliente de la Comisión de la Coalición por Venezuela, Juan Viloria. Juan Viloria, sí. Sí, que lo debes conocer porque sí, claro. Tú estás seguramente estás integrada allí. Ahora quedó Ana María Díez. Yo acabo de estar con ellos en República Dominicana en un evento al que fui invitado para darles un speech sobre los resultados de los estudios que estamos haciendo del impacto económico de la inversión venezolana en los países de la región. Ya llevamos 4 países, que es Ecuador, Perú, Dominicana y Panamá. Exacto. Y para el año próximo vamos a seguir haciendo otros estudios, ¿no? Entonces, eso no existe allá. Existe Cámara Colombo Venezolana, que es la que ha estado por muchísimos años manejando los negocios en la frontera, etcétera. Pero esta Cámara de Emprendedores y Empresarios Migrantes todavía, según entendemos, no se ha formado. Estamos absolutamente a la orden, pues, para quien esté en estos temas, pues, guiarlos, ayudarlos y colaborar, pues. Y es que precisamente lo enfocaba en esa manera, porque hay más de 100 organizaciones venezolanas y estamos trabajando con los migrantes. Coalición por Venezuela es uno de los brazos, igual que PACUR,
Pero sí es importante aperturarlo porque, por ejemplo, yo tengo dentro de mi organización caracterizado un gremio de más de 200 enfermeros. Entonces, sí es oportuno brindarle estas oportunidades. Una de los comentarios que decían que cómo levanta uno raíces en un país que tiene tanto problema. Colombia no estaba preparada para la migración, sin embargo, ha sido un receptor fantástico, genial. Y bueno, sí, tomar en cuenta la apreciación de Ladi y agradezco. Sería oportuno que no solo con Coalición por Venezuela se reunieran, sino que tomaran en cuenta a otros gremios que también estamos organizados. Bueno, muchas gracias. Ahí le dejo mi... No los conozco, pero con mucho gusto, con mucho gusto. Sí, nosotros, por ejemplo. Ok. Pásame la información, con gusto. Una de las cosas positivas, de las varias cosas positivas de los cursos, es que no solamente aprendemos, sino también podemos conectar y tejer redes, como bien lo decían nuestros expositores, y lo repetiste de alguna manera tú, Orlando. Vamos a agradecer, vamos a llegar al final de la exposición de hoy, bueno, de la exposición en vivo de hoy, sincrónica, porque a Orlando lo van a poder ver en la plataforma. Muchos de ustedes estoy segura que van a repetir esta exposición. La próxima semana vamos a continuar con el curso, mejor dicho, y los módulos que nos restan, que son 2. El martes 25 de octubre tenemos ya una entrada un poco más profunda a lo que son los aspectos de la internacionalización. Hemos visto temas de emprendimiento, el concepto y la ligazón, esa articulación entre migración y emprendimiento. Y ahora vamos a dar ese salto cualitativo hacia la internacionalización. ¿Por qué hacer negocios dentro de la región latinoamericana? Y vamos a hablar de lo que son las oportunidades a través de herramientas de internacionalización, conocer un poco qué oportunidad nos dan los acuerdos entre los países en el ámbito de la LADI, específicamente los beneficios. Y también vamos a hablar de lo que son algunas herramientas de inteligencia comercial para conocer las condiciones de acceso a los mercados. Esto a cargo de expertos técnicos de la Asociación Latinoamericana de Integración. Igualmente, el martes 1 de noviembre cerraremos el curso ya con el último módulo que se va a referir a cuáles son las herramientas de promoción para internacionalizar a los emprendimientos. Así que vamos a ya lanzarnos al escenario de la internacionalización a partir de la próxima semana, y los invitamos a todos ustedes a seguir con su participación. No se olviden acceder al curso, realizar los ejercicios y cuestionarios, porque tienen que llegar a un porcentaje de avance dentro del curso y llenado de los requisitos para poder tener y contar con su certificación. ¿Sí? Sin más por el momento, y no sin antes agradecer a Orlando nuevamente, a Victoria por todo este apoyo a la concreción de este curso, y agradecer la participación de todos ustedes que cada semana están con nosotros y hacen posible y de alguna manera le dan significado a este trabajo conjunto entre ALADI y OIM. Muchas gracias, que tengan un excelente resto de jornada y estamos en contacto la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias.